Es un sábado precioso afuera, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían si no hubiera aire acondicionado aquí? Con calor, ¿verdad? Y Ángel sabe eso. Óyeme, que Dios te bendiga, amigo. Tenemos que hacer, no sé, algo tenemos que hacer para este que el Señor te provea un carrito, amigo. Si alguien tiene un carrito por ahí que quiera donar, aquí nuestro hermano, la licencia es lo que falta. Oh, la licencia es lo que falta ya. Ok, gracias a Dios, amigo. Ya eso viene entonces. Ya eso viene, ya eso viene. Eh, Hay tantas cosas, mis amados, que en este mundo que nos causan temor, que nos causan temor. Um, una de las cosas que eh, a los seres humanos les causa temor es la muerte, ¿verdad que sí? Eh, Algunos dicen, no, yo no le temo a la muerte, pero cuando la muerte está en su, así mirándole cara a cara, entonces ya la cosa es diferente. La cosa es muy diferente. Y el Señor me ha permitido compartir con hermanos, con personas que están pasando, ¿no es cierto?, esas experiencias de estar frente a la muerte. Hace 2 semanas atrás, una hermana nuestra del distrito estaba en el hospital. Fue llevada de emergencia. Ella es una persona grande y en esa condición tenía agua en los pulmones, tenía presión alta, tiene una condición muy crítica, diría yo, y los médicos prácticamente no podían hacer nada con ella. La mandaron a la casa y prácticamente la mandaron a morir, a morir. Cuando los médicos no pueden hacer nada, dicen, bueno, hay que llevarla a hospice. Y en este caso la familia dijo, no, vamos a llevarla a la casa. Así que llevaron a la casa, la hermana estuvo ahí. Y con mi esposa fuimos a visitarla y cuando estuvimos ahí la vimos que ya estaba lista para partir, ¿no? Una situación difícil. Tenía que haber salido con oxígeno del hospital, no le dieron oxígeno, así que la pobrecita estaba sufriendo literalmente. Llamé al hijo y el hijo inmediatamente dice, pastor, por favor, llámame al 911. Llamamos al 911 y humanamente hablando no veía esperanza para la hermana. Pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que Dios decide. Así que llegó la ambulancia, la llevaron al hospital y ahí otra vez en el hospital luchando. A los pocos días le enviaron nuevamente a la casa, pero ahora le enviaron con oxígeno, le enviaron con medicinas y nuevamente la semana, bueno, la semana pasada, comienzos de esta semana, fin de semana, fui a verla otra vez y la hermana estaba bien. Lo único que tenía era un poco de oxígeno ahí. Digo, Señor, alabado seas. Pero lo curioso es que uh, cuando fui a visitarla, me dijo, pastor, quiero que me perdone. Y había miedo en su rostro. Le digo, ¿pero qué pasó? No, dice, pastor, solo quiero que me perdone. Pero hermana, que te perdone, ¿de qué? Y me dice, solo Dios sabe. Y así es, mis amados. Tenía la hermana miedo de morir sin haber pedido, ¿qué cosa? Perdón, perdón. ¿Cuántas personas están al borde de la muerte y tienen miedo de morir? ¿Y cuántas cosas les pasan por la cabeza que pudieron haber hecho y no lo hicieron, verdad? Pero en este mundo, mis amados, hay gente que ha sufrido y sufre de miedo. Mira, en el libro del profeta Isaías, vamos a abrir nuestra Biblia, el libro del profeta Isaías, capítulo 37, verso 1. El libro del profeta Isaías, capítulo 37, verso 1. Aquí tenemos una experiencia de una persona que estaba con un miedo, estaba con un temor, estaba con una angustia. Dice aquí, capítulo 31 de Isaías, verso 1.
Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Aquí vemos a un hombre con temor, con miedo. Está este hombre asustado. Y como les decía, mis amados, cuando tenemos situaciones difíciles en la vida, ¿cómo nos ponemos? ¿Quién alguna vez ha tenido miedo? ¿Alguna vez usted ha tenido un miedo de esos que son aterradores? ¿Han tenido miedo o no? A ver, ¿cuántos han tenido miedo alguna vez? ¿Cuántos han tenido pesadillas? Que usted dice, cuando se despierta, era un sueño. Allá la niña, ¿verdad? Sí. Qué alivio, era solamente un sueño. Mis amados, el ser humano, ¿verdad? Sufre de miedo, de angustia, de tristeza, de dolor, de desesperación, por cualquier motivo, ¿verdad? Por ejemplo, usted sintoniza en las noticias de cualquier lugar de su país y usted mira ahí las desgracias que están pasando, los ríos crecidos, las casas que se ha llevado el río, inundaciones, derrumbes, cosas terribles, terribles que están sucediendo y la gente con miedo le entrevista y dice, ¿y cómo se siente ahora? Nada, dice, no sé qué voy a hacer. Tengo un miedo, dice, ¿qué voy a hacer en el futuro? Se me perdió todo lo que tenía, todo lo que trabajé en mi vida se perdió y ahora dice, no sé qué hacer. La gente se queja de desesperación, ¿no es cierto? Se queja de tristeza. Hay gente que perdió a sus seres amados. Derrumbes, mis hermanos, estaba mirando el caso de una familia que estaba haciendo un viaje y de pronto por donde pasó hubo un derrumbe de la carretera, ¿no es cierto? Ahí cuando hay una montaña allí y usted pasa al pie de la montaña y mis hermanos, las lluvias hacen que se remojen, ¿no es cierto? Las paredes de la montaña y caen. Sepultó a casi toda una familia, mis hermanos. Imagínate que tú sales y de pronto te cae una montaña encima, ahí acabó tu vida. Y hay gente que tiene miedo, mis amados, a la muerte. Hay gente que tiene miedo a las pestes, a las guerras. Yo nunca, mis amados, he tenido la experiencia de estar en una guerra. ¿Usted? Algunos sí. Eh, pestes. Nosotros sufrimos la peste, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos con temor que el COVID, si es que me pega el COVID, no me muera? Pero voy a decir una cosa, ustedes saben de muchas personas, amistad de ustedes, familia de ustedes, que murieron ¿con qué? Con COVID. Ya. Y uno tiene temor. Me estaba contando un hermano el otro día. Me dice, pastor, eh, estábamos con una familia, no sabíamos que estaban con COVID. Y mi esposa y yo, bueno, tuvimos un malestar, pero antes del malestar fuimos a visitar a otra familia. Y esa otra familia, a todos les dio el COVID. Y un familiar de ellos en el hospital gravísimo. Se va a morir. O sea, el pronóstico era, se va a morir. Entonces dice, pastor, tengo un miedo de que esa señora muera por mi culpa. Miedo, hermanos, a la falta de dinero. ¿Qué va a pasar? El dinero no alcanza. ¿Ha notado usted que cuando va a la tienda con lo que compraba usted con $100 ya no alcanza? $50, ¿qué va? $20. Trae dos cositas a la casa y se acabó. Mis amados, hay mucho miedo en nosotros los seres humanos. Tenemos temor. Y el temor, mis amados, viene por cualquier dirección, de cualquier forma. Viene el miedo a nuestra vida. Y cuando uno es niño, mis amados, esos miedos son aterradores. Cuando uno es adulto, también. Pero el miedo es miedo. Porque el miedo, mis amados, produce impotencia. Cuando tú sientes miedo es porque no puedes arreglar esa situación. No tienes fuerzas. No tienes el poder para solucionar ese problema. Por eso, mis amados, el día de hoy vamos a estudiar en el libro de Isaías cómo enfrentar esa angustia.
cómo enfrentar esa angustia. Les comento, mis amados, que no sé si ustedes lo ven, pero yo lo veo a diario. Las cosas que están sucediendo en este mundo, en este planeta, mis amados, toda la, este, todo el planeta está convulsionándose, ¿no es cierto? El clima ha cambiado, los desastres están en todas partes, los terremotos están en todas partes. El mundo, mis amados, está anunciando algo y la gente dice, ¿qué? Y muchos dicen, bueno, por lo menos sospechan, dicen, es el fin del mundo. Y nosotros como cristianos, mis amados, tenemos que estar apercibidos porque se supone que nosotros somos los que debemos estar más atentos a las cosas que están pasando en el tiempo del fin. Y a veces estamos pasando el tiempo haciendo cosas que realmente no ayudan al prójimo, no le ayudan a usted. Aquí tenemos la queja de este hombre, mis amados. Isaías capítulo 37, verso 1. Aquí tenemos, hermanos, el resultado de algo que sucedió con Ezequías. Le mandaron malas noticias. Y las malas noticias, mis amados, comienzan en el capítulo 36. En el capítulo 36 encontramos ahí, ¿no es cierto? Capítulo 36, versos 1 y 2. Mira lo que dice. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Mis amados, aquí tenemos el motivo. Sucede que el reino asirio o el imperio asirio era los asirios, mis amados, eran un imperio sanguinario, un imperio terrible. La historia, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, Jonás fue a predicar. ¿A dónde fue a predicar Jonás? A Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Y cuando se habla de la ciudad de Nínive, mis amados, se describe como una ciudad corrompida, había delincuentes, era un desastre, hermanos, la maldad, la idolatría, era terrible, por eso Dios iba a destruir a Nínive. Ese era el imperio asirio. El imperio asirio, mis amados, en ese momento estaba dirigido por este rey Sennacherib. Sennacherib era hijo de Sargón. Sargón, este rey Sargón, el padre de Sennacherib, fue el rey que invadió como 20 años antes la parte de Samaria. Ustedes saben que Israel se dividió en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Y entonces ya había invadido, ¿no es cierto?, todo lo que era Samaria. Se había llevado, los historiadores dicen que se llevó como 200 y tanto de miles, los arrancó, ¿no es cierto?, de Samaria a esos que eran israelitas y se los llevó a otra parte. Y arrancó otro grupo de otro lado y vino y los plantó en esa región de Samaria. Por eso era que los judíos no podían ver a los samaritanos, porque decían que los samaritanos, ¿no es cierto?, a pesar de que hubo una mezcla ahí, porque algunos quedaron allí, ¿no es cierto?, de la parte de Samaria, ahí se mezclaron con los que vinieron, así que la religión estaba mezclada allí. Los judíos no podían ver a los samaritanos, porque era Samaria. Habían sido los mezclados, ¿no es cierto? Así que los judíos, los que estaban en Judea, en Jerusalén, ellos pensaban que eran los puros israelitas, ¿no es cierto? Y por eso era que era una lucha tremenda en la época de Cristo. Así que durante años. Así que el rey Sargón, ¿no es cierto?, dominó todo eso. Y luego, ¿no es cierto?, al reino de Siria y al reino de Israel los hicieron tributarios. Tenían que pagar ¿qué cosas? Tenían que pagar tributo, tenían que pagar impuestos. Y los impuestos eran pesados. Así que llega al trono de Judá el rey Ezequías, y el rey Ezequías ahora desde Jerusalén había estado pagando el impuesto, había estado pagando el tributo, y de pronto al bandido se le ocurre, me voy a liberar de estos. Pero cuando usted se quiere liberar, los patriotas de nuestros países hicieron cálculos, ¿no es cierto?, cómo liberarse de los españoles, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la conquista española. Hicieron cálculos para buscar la libertad. Pero Ezequías parece que se le fue la mano con eso. Y mira lo que dice allí. Viene este rey, ¿no es cierto?, Sennacherib, y entonces envía al Rabsacés. ¿Quién era Rabsacés? Rabsacés era, vamos a decir así, como un general. Ese era más o menos el título, ¿verdad? Envió a 3 generales. De los 3 generales, uno tomó la batuta, era el representante, vamos a decir, era el embajador, para hablar con quiénes, con los israelitas,
con el pueblo de Ezequías, y entonces estos señores cuando llegan, llegan para aplastar la rebelión que había levantado Ezequías. Ahora, hablando un poquito acerca de los asirios, amados, de los asirios. Miren, ¿quiénes eran los asirios? Los asirios tienen una historia larga antes de ese momento de sus reinos, porque los asirios, mis amados, la historia nos dice, es algo interesante, los asirios fueron descendientes, ni saben de quién, de Sem. ¿Y quién era Sem? ¿Hijo de quién era Sem? De Noé. Así que, y de Sem nacieron quienes, el pueblo de Israel. Y uno de los pueblos que salió de Sem también eran ellos. Tenían, ¿no es cierto? Eran semitas también. Sin embargo, estos se convirtieron en ¿qué? En idólatras, idólatras, enemigos de Dios. Hablando de esta gente, para hablar de esta gente, para que ustedes entiendan por qué tenían temor, hermanos, era un miedo aterrador que tenían los israelitas y Ezequías por las amenazas que hizo este rey, Sennacherib. Por ejemplo, era una sociedad, los asirios eran una sociedad donde dominaba el machismo. Así que ahí el hombre era lo máximo, ¿no es cierto? Las mujeres estaban en un segundo plano. Así era. Si una mujer roba, fíjense la diferencia que había en el asunto de juicio o de justicia. Si un hombre robaba, ahí le daban unos latigazos, pero si una mujer robaba, en la casa, por ejemplo, iban de visita a una casa y a la mujer le gustó un jarrón, alguna cosa y se la fue llevando, entonces los dueños descubrían el robo. Entonces, ¿qué hacía el dueño, o sea, el perjudicado? Le llamaba al esposo de la ladrona, le decía, mira, tu esposa robó. Y era comprobado, robó. Así que tienes que hacerle que pague un castigo. ¿Saben cuál era el castigo? El esposo tenía que coger un cuchillo y cortarle fríamente las dos orejas de la esposa. Imagínate que tu esposa haga algo así y ahora tú tienes que cortarle las orejas de tu esposa. ¿Cuántas desorejadas habría, no? Ahora, miren ustedes lo interesante. Si es que el esposo por amor o por lo que sea no quería cortar las orejas de su esposa, entonces el perjudicado le decía, ok, entonces esa era la ley. Tu esposa ahora yo la voy a castigar. Venía como esclava y encima de venir como esclava, mis hermanos, le cortaba la nariz. La nariz. Esa era la famosa justicia. Mientras el hombre hacía alguna cosa, unos azotitos por ahí, ya está. Pero a la mujer, ¿era justo o era injusto, amigas? Injusto, ¿verdad? Así que nadie quería ser parte de ese pueblo, nadie quería que ese pueblo sea, ¿no es cierto?, el que le domine. Ahora, el ejército era temido, hermanos, el ejército era temido. Se dice que el ejército asirio, los asirios fueron los primeros en usar, por ejemplo, armas de metal. Ahí se inventaron las armas de metal, espadas y todo lo demás. Eso es lo que dice parte de la historia, ¿no? Así que en la guerra, por ejemplo, este ejército tomaba, por ejemplo, esclavos. Y a los esclavos, a los que querían los mataban, a otros pues los tenían como esclavos, pero a los que los mataban eran más crueles incluso, porque al cadáver le cortaba la cabeza y algunos de ellos andaban colgando de las cabezas para que la gente mire, ¿no es cierto? Para que los otros miren. En otras palabras, si haces esto, si te pones contra mí, esto es lo que te va a pasar. Si usted hubiera sido Ezequías, ¿cómo hubiera estado? Sabiendo que este ejército le está rodeando. ¿Con miedo o sin miedo? Con miedo. Si yo estaba ahí, oye, estos están aquí, nos van a matar y no van a tener misericordia, mis amados. Así que ese era el pueblo asirio, ¿no? Entonces, cuando vino Sennacherib, ya antes de entrar, porque todo eso está pasando alrededor de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. De paso, mis amados, estamos con el plan todavía, ¿no es cierto? Sigue el plan, ya se acerca más o menos la fecha. 29 de agosto al 13 de septiembre seguimos con el viaje para Jerusalén.
Así que necesito hablar con aquellos que están yendo. Entonces, mis hermanos, ahí estaba Jerusalén. Ya habían venido los otros pueblos, mis hermanos, aproximadamente unos 40 pueblos habían arrasado alrededor y Asiria lo había aplastado. Así que no quedaba nada. Y el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, los muros, ¿no es cierto? Tenían los muros, antiguamente construían muros para que el enemigo no pase fácilmente. Y ahí estaba la ciudad de Jerusalén. Y mis amados, el rey de Judá, Ezequías, por haber querido tener esa independencia del reino asirio, ahora estaba pasando apuros. Y el pueblo estaba, no solamente él, sino con temor. Hay algo que quiero que revises en el capítulo 37. Quiero que veas qué hizo el rey Ezequías. 37:1. Cuando el rey Ezequías oyó que el Sennacherib estaba alrededor, dice, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, ¿vino a dónde? Vino a la casa de Jehová. Mis amados, cuando estás con miedo, cuando estás con problemas, cuando estás en situaciones difíciles, ¿a dónde tienes que ir? Tienes que ir a adorar al Señor, tienes que ir con mayor razón para ir a la iglesia, con mayor razón para venir una noche de oración miércoles aquí para estudiar la palabra de Dios, porque de aquí sales fortalecido. Mi querido hermano, mi querido amigo, yo quiero decir de ti que muchos cristianos, cuando están en problemas, cuando están en situaciones difíciles, cualquiera que ésta sea, con el temor que tienen en su corazón, lo primero que hacen es dejar venir a la iglesia. Lo primero que hacen es pelearse con Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Y yo les digo a ustedes, mis amados, el único camino a la paz es buscar del Señor, buscar de Dios, buscar de Dios. Ahora, el miedo que tenía Ezequías está en el capítulo 36. Mira, el capítulo 36, versos 18 al 20, dice allí, el rey, ¿no es cierto? Sennacherib había enviado a decir esto, 18 al 20, dice allí, mirad que nadie os engañe. En la carta que le manda, o sea, el rey Sennacherib le manda una carta con sus mensajeros para que le lean al rey Ezequías, y ahí dice así, mirad que no os engañe Ezequías para que oiga el pueblo, ¿no es cierto? Porque eso le está diciendo esta delegación frente al muro, y en el muro están allí los soldados y parte del pueblo, ¿no es cierto?, escuchando lo que estos están diciendo. No era que era una carta privada, esto era una carta abierta. Y dice allí, mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Siria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios, miren esto, qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? En otras palabras, los otros dioses no pudieron. ¿Tú crees o ustedes creen que el Dios de ustedes, Jehová, los va a librar ahora? Esa era una blasfemia, ¿no? Era un desafío a quién. Era un desafío al Jehová de los ejércitos. Y cuando tú desafías a Jehová de los ejércitos, mis amados, estás en problemas. Estás en problemas. El ser humano, mis amados, vive con esa angustia. Y no era mentira lo que Sennacherib decía, era verdad. Habían arrasado con los pueblos, habían eliminado los pueblos, habían matado, los habían asesinado, los habían esclavizado, los tenían dominados. Así que lo que decía Sennacherib era verdad, en el sentido de que no hubo Dios. Claro, los dioses de esos pueblos eran ¿qué cosa? Ídolos, ídolos de madera, de piedra, de lo que sea, pero eran dioses falsos. Pero ahora estaba hablando del Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, ¿verdad? Estaba hablando de eso. Y mis queridos, cuando Ezequías escucha eso, el pueblo comienza a temblar. Y yo no sé si usted se ha sentido alguna vez en una posición en la que dice, hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Hasta aquí llegué. Una ocasión estaba viajando
de Quito, la capital donde yo vivía, hacia Guayaquil a traer una mercadería. Y hay que subir, ¿no es cierto?, a la montaña, a la cordillera de los Andes, y pues, la carretera es muy difícil, la carretera. Cuando usted baja, ¿no es cierto?, ya de la montaña hay precipicios, la carretera es fea. Y bajando, mis amados, bajando la carretera, de pronto yo manejaba una Ford 350 y bajando, mis amados, por allí estaba en esa parte de la cordillera, ¿no es cierto? Están las nubes, hay mucha neblina, así que la carretera está húmeda, mojada. Y apretando el freno un poquito, comenzó a deslizarse la camioneta. Comenzó a deslizarse, solita, solita. No sé si usted alguna vez se ha deslizado en el hielo, frena y eso me pasó a mí. Entonces comenzó a deslizarse la camioneta y mis amados, a mi mano derecha estaba el precipicio y por ahí era que yo iba. Así que la camioneta comenzó a hacer eso, se dio la vuelta, se dio otra vuelta en la carretera. Gracias a Dios no subían carros por el lado contrario y mis amados y la camioneta se fue para atrás. Y en ese momento, hermanos, yo dije, Señor, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Pero justo, mis hermanos, yo pienso que fue un ángel que la detuvo justo en el borde del precipicio, al borde del precipicio. Las llantas estaban ahí porque me bajé a ver, hermanos, ahí estaban las llantas, estaba el precipicio, hasta ahí. El Señor no permitió que me vaya al precipicio, hermanos. Y alabo al Señor por eso. Hermanos, yo sentí ese miedo, hasta aquí llega. Cuando yo veía que me iba hacia atrás, hacia el precipicio, mis amados, sentí una angustia, no podía hacer nada, estaba impotente, sabía que iba a morir. Pero el Señor intervino. El Señor intervino, mis amados. Hay diferentes tipos de temores, mis amigos. Hay temores físicos. Los temores físicos son cuando hay enfermedades. Hemos estado atendiendo, mis hermanos, a muchos hermanos con enfermedades últimamente. Como les conté de la hermana, hay otra hermana que, una linda hermana, de pronto me llama, pastor, Mary está en el hospital, y yo corro al hospital a verla, y ahí está, ¿no es cierto? Le han hecho todos los exámenes, sintió un dolor, un hormigueo, se le durmió, ¿no es cierto?, el brazo izquierdo, acá el dolor de la nuca, parte del hombro, y entonces, ¿qué era lo que estaba sospechando? Que iba que un ataque al corazón, ¿no es cierto? Un ataque al corazón. Y mis amados, ahí estaba el esposo. Y queridos, cuando uno siente que algo así va a suceder, ¿qué es lo que siente? Siente miedo. Siente miedo, queridos. Sí, hay temores físicos por enfermedades, hay temores, ¿no es cierto?, físicos por azotes de la naturaleza, por ser atacados, por ser asaltados, accidentes, por la muerte, ¿no es cierto?, temores físicos. Hay temores mentales también, por ejemplo, ataques emocionales. A veces hay esposos que maltratan emocionalmente a sus esposas. Y hay esposas también que maltratan emocionalmente a sus esposos. No es que solamente el esposo a la esposa, sino es al revés. Y yo conozco esos casos donde la esposa es, óigame, el mismo diablillo. Ataques emocionales, ¿no es cierto? Ataques también de parte emocional, de parte de los jefes de trabajo, de autoridades, ¿no es cierto? Ataques, por ejemplo, emocionales por parte de maestros, especialmente cuando hay niños, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, mis amados, que mis maestros marcaron algunas pautas, ¿no es cierto?, para bien en la vida, pero por allí una maestra, una equivocación me marcó y eso fue algo que llevé algunos años en mi corazón por un golpe que ella me dio a una profesora que quería muchísimo, ¿verdad? Este, una situación mental, ¿no es cierto? Un temor mental es, ¿no es cierto?, ese abuso emocional por parte de las autoridades, que te sientes impotente. A un hermano, mis amados, le cobraron el bill del agua, le cobraron, hermanos, como $7,000 porque había tenido un pequeño leak y se había estado yendo. El aparato marcaba 2,500, pero hermanos, como fue el siguiente mes a tratar de pagar, le dijeron no tienen que pagar el doble ahora. Y hermanos, no pudo hacer nada.
Abuso. Y ese abuso te afecta. Temor a la depresión, temor a la locura. Temor, hermanos, la otra clase de temor son los temores espirituales. Temor, hermanos, por obediencia, ¿no es cierto? A veces los padres somos muy duros con nuestros hijos. Tienes que ir a la iglesia y le pegamos y le castigamos feo. Mis amados, tenemos que ser sabios para motivar a nuestros hijos para que vayan a la iglesia. Tampoco seamos demasiado complacientes, porque tan malo es lo uno como tan malo es lo otro. ¿Eh? Así que hay abuso, ¿no es cierto? Hay temores espirituales, ¿verdad? Obediencia por temor a los padres, a los líderes, a los jefes. Temor al castigo de Dios. Hermanos, si nos ponemos a hacer un examen de nuestra vida, el mundo, el ser humano vive con miedo. Pero yo les digo algo, tenemos que denunciar y decir que el diablo es el que ataca y amenaza. Es el diablo el que nos quita nuestra paz. El diablo el que quiere quitarnos nuestros valores, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestro espacio. El diablo es el que quiere quitarnos nuestra dignidad, nos hace sentir débiles, ¿no es cierto? El diablo es el que quiere quitar nuestra vida, quiere quitarnos, ¿no es cierto? Quiere arrancarnos de nuestro lado a nuestros seres amados. Cuando voy a un nursing home, cuando voy al nursing home a ver a mi madre, miro allí a todos los viejitos. Unos no tienen a nadie, están abandonados. No tienen quien los miren. No tienen quien los defienda. Eso es lo que quiere el diablo, mis amados. El diablo es el autor de la tribulación. Estaba una viejita frente al mostrador de la enfermería. Entiendo que estaba mal de su cabecita, una silla de ruedas, y me dice, ¿puedes hacerme el favor de llevarme a mi casa? El otro día, mi mamá tiene demencia senil. Gracias a Dios no me reconoce todavía. Pero dice, mi hijo, ¿cuándo me llevas a casa? Yo no quiero estar aquí. Es el diablo, mis hermanos, el autor de la tribulación. ¿Sabes qué quiere decir tribulación? Fui al diccionario y busqué algunos sinónimos de tribulación. Tribulación quiere decir vives en aflicción, vives en agonía, tienes amargura, tienes preocupación, angustia, tristeza, congoja, pena, desagrado, sientes una tortura, sientes un tormento. Eso quiere decir tribulación. Quizá en esta hora alguno de ustedes está pasando por eso. Algún familiar, algún amigo, por algún motivo de estos, y hay temor en tu corazón. Los sinónimos de angustia son estos. La angustia es tener zozobra, desconsuelo, agobio, sofocación, inquietud, ansiedad, ansia, tribulación, desazón. Todo eso es angustia. Pero estaba buscando algo diferente, ¿no es cierto? Algo diferente. ¿Qué es lo que Dios quiere darte? Y mis amados, me gustaron los antónimos de angustia. Es ánimo, consuelo, alegría, tranquilidad, paz, sosiego, despreocupación. Todo eso quiere darte Dios a ti. Todo eso. Todas esas cosas lindas quiere darte el Señor. Por eso, mis hermanos, el diablo es el autor de tu angustia. Empezó en el cielo, lo trasladó al Edén, siguió con los años, mis hermanos, trayendo la angustia al mundo, mis hermanos. Hubo el diluvio. La gente tuvo angustia cuando vio por primera vez llover, mis amados. Nunca habían visto lluvia. Y cuando vieron llenarse, hermanos, yo miro las noticias y miro, hermanos, esa gente que los ríos crecieron y se van llevando las casas, las cosas por allí. ¿Cómo habrá sido el diluvio? No solamente se llevaron sus casas, sino que el agua comenzó a subir, mis amados. La angustia subió y la desesperación hasta cuando el agua les cubrió completamente. Todo eso, el autor es el diablo. Pero sabes, Dios no quiere que vivas en angustia. Y quiero decir en esta mañana con todo,
con toda la fuerza de mi corazón, hay una y única solución para la angustia, y es nuestro Dios todopoderoso. Mira, en el capítulo 37, el rey Ezequías estaba desesperado, no tenía qué hacer, así que fue al templo a orar. Más adelante, mis hermanos, el rey Ezequías, ante la situación que estaba viviendo, ¿qué es lo que hace? Manda, mis hermanos, a sus emisarios donde el profeta Isaías, y el profeta Isaías comienza a darle de parte de Dios respuesta en el capítulo 37, verso 6. Dice, y les dijo Isaías, escuchan bien, ¿cuántos tienen su Biblia? Abran su Biblia. Isaías 37, 6. Dice, les dijo así, diréis a vuestro Señor, o sea, al rey Ezequías, así ha dicho Jehová. Cuando Jehová habla, hermanos, tú tienes que levantar la cabeza, los ojos, los oídos, todo, porque cuando Jehová habla te dice algo poderoso. Mira, diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. ¿Qué dijo Jehová a Ezequías? ¿Qué dijo? No, parece que solamente tengo a Víctor aquí en la iglesia. ¿Qué dijo Jehová a Ezequías? No temas, no, todavía yo estoy sordo o no están conmigo. ¿Qué le dijo Jehová a al rey Ezequías? No temas, díganlo fuerte, mis amados. No temas. Queridos, el Señor ha descendido del cielo hoy aquí a la iglesia de Sorrento para decirte por lo que estás pasando, hija, hijo, no temas. ¿Por qué? Porque Jehová ha hablado. Porque Jehová ha hablado. Y cuando Jehová habla, mis amados, no hay que tener temor. Mira, le dice, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado. El Señor sabía que le habían blasfemado, mis amados. Dice, me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Así que, mis amados, cuando tú clamas, el rey de Asiria, el rey de Israel, Ezequías, fue al templo. Después no solamente contento, él sabía que estaba en problemas. Después de eso mandó a consultar ¿a quién? A un profeta de Dios. A veces los seres humanos buscamos consulta en personas que realmente no están con Dios. A veces buscan consejo, consuelo en personas, ¿no es cierto?, que en lugar de darle consuelo, lo único que hacen es llevar mensaje del diablo. Por eso tenemos que buscar consuelo y alivio y consejo, ¿en qué? En la palabra de Dios, porque cuando Jehová habla, entonces tenemos que escuchar las palabras de Jehová que te dice, no temas. Mis amados, pero algo interesante, el rey, ¿no es cierto?, Sennacherib, había hecho horrores ya, ¿no es cierto?, el ejército. Y ahora estaba a punto de saltar sobre Jerusalén. Pero mira lo que es Dios. Dios es un Dios de justicia. Si estás viviendo por alguna injusticia, si estás viviendo por alguna cosa que te está haciendo daño y que tienes temor, yo conozco personas, mis amados, que sus jefes les habían estado aplastando, les habían estado ahogando, les habían estado, hermanos, haciendo la vida imposible. Y a veces pedimos, Señor, pero ¿por qué me permites que pase por esto? ¿Por qué, Señor, estoy pasando esto? Tú eres un Dios poderoso y todavía no haces justicia, pero es en el tiempo de Dios, mi amigo, mi amiga. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y el Dios hace justicia. Mira, en el verso 7. He aquí dice Dios, y yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca ¿a qué? A espada. Mis amados, la justicia, cuando tú pones las cosas en las manos de Dios, Dios resuelve. Mis amigos, cuando tú estás en situaciones difíciles, Dios tiene respuesta para todo. La Biblia tiene respuesta para todo. Pero el Señor quiere que no tengas temor, no tengas angustia, porque si tú estás de parte del Señor, entregaste tu vida al Señor, y si no has entregado tu vida al Señor, es el momento de decirle, Señor, te entrego mi vida y mi corazón el día de hoy. Y queridos, ahí está el Señor haciendo justicia. No tengas miedo, dice el Señor ahí a Ezequías. Yo voy a coger a esta persona, voy a poner un espíritu por allí, y ese hombre se va a regresar, no te va a hacer nada. En este mundo hay la muerte. Pero quiero que sepas que la muerte no es el final de todo. Porque el Señor ha prometido en la Biblia que después de la muerte hay una resurrección.
Así que el día de hoy podemos decir con todo nuestro corazón, alabado sea nuestro Dios que te dice, no temas, no temas. Y en el capítulo 37 del 33, ¿no es cierto? Y vamos a mirar ahí 33 al 35. Mira lo que pasa. Dice Dios hablando, o sea, dándole el mensaje a Isaías al rey Ezequías, dice, porque yo ampararé a esta ciudad. Quiero que hagas un ejercicio. En lugar de decir, yo ampararé a esta ciudad, ahí puedes poner tu nombre. Porque yo ampararé a Judith, a María, a Carlos, a Elmer. Ponga ahí su nombre. Porque yo ampararé a esta ciudad, ¿para qué? ¿Están conmigo? ¿Están leyendo? ¿Están leyendo? Gracias. Porque yo ampararé, ¿qué más? Mira, 33. Por tanto, así dice Jehová, no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni vendrá con ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y ahora el 35 dice, porque yo ampararé esta ciudad. ¿Tú quieres estar amparado por el Señor? ¿Quieres estar amparado por el Señor? Lo que tienes que decir es, Señor, sí, acepto tu cuidado, Señor. Dame fe que no la tengo. Porque el que tiene miedo, mis amados, la fe está flaqueando. Y cuando la fe flaquea, entra el temor en nuestro corazón y en nuestra vida. Y la fe, mis hermanos, tiene que estar firme como una roca, cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Así debe estar nuestra fe. Pase lo que pase, me muera o no me muera, viva o no viva, en tus manos, Señor, ahí voy adelante, porque tú me has dicho, no temas. Mis amados, los tiempos que estamos viviendo son terribles. La economía va a ir cayendo más y más. Los reyes de la tierra, los poderosos de la tierra saldrán a las calles a aullar como perros, porque su dinero no les va a servir cuando la presencia de Dios esté sobre esta tierra. Por eso es que nosotros no podemos, y alabado sea Dios por nuestra iglesia, que sacó este folleto de mayordomía de este trimestre, porque las riquezas y los que tenemos no nos van a salvar. Y cuando morimos, mis amados hermanos, en el féretro, allá se quedaron las casas, allá se quedó la plata en el banco, allá se quedó el carro, todo se quedó allí. Al cielo no vamos a llevar nada, solamente el carácter. Por eso el Señor quiere que el día de hoy escuches la palabra de Jehová que te dice, no temas, porque yo te ampararé. Dice ahí el verso 35 del capítulo 37. Yo te ampararé, te voy a salvar por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Qué hermosas palabras de Dios, mis amados. Sí, el mundo está en temor, vivimos en angustia, pero no podemos vivir de esa manera cuando el Señor está de nuestro lado. Y en el mismo capítulo, verso 36 en adelante, mira lo que pasa. Ahí estaba el rey Ezequías escuchando la palabra del Señor, así que no temas. Y de pronto al siguiente día recibe las noticias. ¿Qué noticias? Me imagino que Ezequías estaba mirando a ver qué va a hacer con el ejército, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y mira, de paso te digo algo interesante. Este acto histórico de la Biblia es uno de los pocos actos históricos donde se registran tres veces esta maravilla, este milagro de Dios. Este milagro de Dios te da a ti la seguridad de que Dios está en control de tu vida. Pero si tú pones tu vida en control de Dios, tres veces en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes y aquí en el libro del profeta Isaías. Tres veces. Y mira lo que hizo Dios. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era, ¿qué cosa? Cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, hizo su morada en Nínive, y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech, Sarecer ahí,
dice, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Mis amados, pronto el Señor está por levantarse para venir a rescatarnos, porque el diablo nos ha rodeado con miseria, con dolor, y el libro de Mateo, en las señales de Jesús, dice que cuando veamos estas guerras, pestes, terremotos y todo eso, dice que son, ¿qué cosa? ¿Señales de qué? Del fin. Pero dice que es principio de dolores. Yo no me puedo quedar callado, mis amados, para decirles, sí, esto se va a poner mejor. No, las cosas van a empeorar. Pero el Señor ha dicho, no temas, yo te ampararé. Mis queridos, ¿cuántos quieren ponerse bajo el amparo de Dios? ¿Cuántos quieren creer en esas promesas de Dios? Hermanos, cuando tú estés pasando por enfermedad, por tristeza, por angustia, que vengan las palabras a tu mente recordando lo que Dios le dijo a este rey Ezequías en ese momento de angustia. No temas, no temas, que yo estoy de tu lado. Vivimos en tiempos de guerras. ¿Sí? Estaba mirando un noticiero y algo que me sorprendió. ¿Ustedes saben cuál es el submarino más grande del mundo? ¿Alguien ha escuchado? Era, hasta cuando leí, un submarino ruso. Y ese submarino ruso, mis amados, dicen los entendidos que tienen unas armas atómicas increíbles para destruir. Estados Unidos tiene algo más pequeño, pero con la misma potencia de destruir el mundo, mis amados. Alguna locura que se le meta a un hombre en esta tierra, este mundo se va a destruir. Pero te digo una cosa, el secreto, ¿sabes cuál es el secreto? El secreto es que el Señor tiene retenido los vientos de guerra de los cuatro ángulos. Y Él está en control. Y porque Él está en control, nos va a dar la oportunidad de estar listos y preparados para que cuando Él venga, nadie se pierda y tenga la vida eterna. De nuestro lado está un Dios todopoderoso. Gloria sea mi Dios. Vamos a cantar un canto, video que tenemos ahí para ustedes. Y vamos a cantar con alegría, con gozo, sabiendo que tenemos de nuestro lado un Dios todopoderoso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y voy a decirles, si alguno tiene alguna situación difícil, no tiene que decirlo. Si alguno tiene alguna situación difícil en su vida, con un familiar, con usted mismo, y usted quiere pedir al Señor que dice, no temas, Señor, ayúdame en este caso. Puedes venir aquí delante para decirle al Señor, ayúdame. Y el Señor te va a decir, no temas. Vamos a ponerlo. Algunas veces lo han escuchado. Jehová el Señor, Dios de la creación. Él es Jehová el Señor, poderoso, Señor de Gilead, la roca eterna. Canten con gozo. Señor que nos puede restaurar. Sí, Señor. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Señor Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno, es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso. Es gran Señor que nos puede restaurar. Amén. Mis amados, el Señor Jesús vino a esta tierra con lo enviado del cielo, el Todopoderoso, el Creador. Si Él está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Alabado sea nuestro Dios, que nos ama y dio todo el cielo para su felicidad. No tengas miedo. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Y es gran Señor que nos puede restaurar. Amén, 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 amén. Qué lindo es mi Dios. Qué lindo saber que nuestro Dios es grande, hermoso y que, mis amados, está de nuestra parte. Si hay alguien que quiere decirle, Señor, te doy gracias, porque he visto en mi vida milagros, y quieres decirle hoy, Señor, te voy a agradecerte por los milagros que has hecho en mi vida, también puedes venir aquí a decirle, Señor, gracias por los milagros que has hecho en mi vida. Hermanos, los corazones agradecidos son aquellos corazones que el Señor va a venir a buscar, corazones agradecidos de las cosas lindas que el Señor ha hecho y va a seguir haciendo en nuestra vida. Hermanos, pongamos nuestra confianza en el Señor. No pongamos nuestra confianza ni en el ser humano, ni en las cosas materiales, porque el único verdadero, lo único verdadero es nuestro Dios, es nuestro Dios. Padre amado que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, porque Señor, en medio del dolor, de la tristeza, de la angustia, la solución, Señor, eres tú, porque solamente tú nos traes paz al corazón. Cariñoso Dios, tú viste a Germán, tú viste a este joven, Señor, mi vecino, angustiado con su hijita de 5 años con leucemia, mucho tiempo en el hospital, sufriendo él y su familia. Había rechazado, Señor, quizás el estudiar tu palabra, pero en medio de la necesidad, Señor, su corazón se está ablandando y está buscando de ti, Señor. Como vino, Señor, a mi casa, Señor, a buscar consuelo, porque tú solamente eres el consuelo, Señor, cuando los corazones están adoloridos, con miedo, con temor. Y cariñoso Dios, por eso el día de hoy te ruego, Padre amado, que pongas tu mano en el corazón de los hermanos que están aquí delante. Que pongas tu mano, Señor, en el corazón de tus hijos en esta iglesia. Que tú contestes, oh Dios, el pedido de tus hermanos, de tus hijos que pasaron aquí delante. Señor, yo no sé cuáles son, tú conoces sus vidas, sus situaciones, su cuerpo, su salud. Señor, tú conoces todo. Y han venido aquí, Señor, para que tú les digas, no temas, que yo estoy de tu lado. Señor, bendice tu iglesia aquí en Sorrento. Bendice, Señor, los líderes aquí en Sorrento. Bendice toda persona que venga a esta iglesia, Señor, porque esta iglesia es un refugio donde venimos, oh Dios, los que estamos cansados y cargados, y tú eres, Señor, nuestro descanso. Señor, quédate en nuestro corazón en este día santo. Llévanos a nuestros hogares. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, y prepararnos para el reino. Oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús.